Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Caracol. Hoy sobre la mesa de Sala de Prensa queremos poner en discusión este informe, esta encuesta que se reveló en las últimas horas sobre el sistema de la salud en Colombia. Fue revelado por esta agremiación de empresarios conocido como la ANDI durante el transcurso de la mañana. Informe o encuesta que se da precisamente en el momento en el que inicia esa socialización de lo que sería la tan esperada y tan sonada reforma a la salud por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. Pues hoy aquí en Sala de Prensa tenemos a dos invitados. Saludamos a Luis Carlos Leal, concejal de Bogotá y cirujano general. Buenas tardes, buenas noches. Muy bien, buenas noches para ti y para toda la audiencia de Caracol Digital. Un abrazo muy especial. Y también saludamos a Jairo Restrepo, docente de la Universidad de Antioquia, experto en economía de la salud y sector público. Muy buenas noches, gracias José Miguel por esta invitación, un saludo muy cordial para el doctor Luis Carlos, a todos los televidentes y oyentes de Caracol. Bueno, primero que todo, pues hablemos un poco de la ficha técnica y sobre este estudio o esta encuesta que realizó la firma Invamer para la ANDI. Y son prácticamente 2.704 encuestas que se realizaron en el Centro Oriental, Antioquia y Eje Cafetero, Norte, Suroccidental y Bogotá, para un total de 2.704 encuestas. Y quiero comenzar con el doctor Leal sobre una de las primeras preguntas que se dio a conocer, pues prácticamente de esta encuesta. ¿A cuál EPS se encuentra afiliado? Prácticamente Nueva EPS es la EPS o prestadora del servicio pues más preferida, donde tiene más personas inscritas en el sistema, seguido de Sura, Salud Total, Sanitas, Famisanar, Cosalud, Mutualser, Sabia Salud. Prácticamente, doctor Leal, la gente confía y se sigue inscribiendo pues a este tipo de EPS y reciben pues la atención en la salud por parte de estas empresas prestadoras de servicio. Bueno, José Miguel, varias cosas que quiero aclarar frente a la afirmación que su merced acaba de hacer. Lo primero, revisar la ficha técnica de pronto de una manera un poco más profunda y es analizar que efectivamente fueron 2.700 encuestas, 400, más de 400 se realizaron en Bogotá, pero además se tuvieron en cuenta de los 106 municipios que fueron encuestados sacando a Bogotá, serían 107 en total, pero saquemos a Bogotá de ese plano, pues de esos 106 municipios apenas 55 hacen parte de los municipios categoría 5 y 6. Y además fueron excluidos de la encuesta 10 departamentos donde habitan aproximadamente 2 millones de colombianos. Además, tampoco se tuvieron en cuenta ni a las personas afiliadas al régimen, perdón, a las personas que no están afiliadas ni al régimen contributivo ni al régimen subsidiado, es decir, los 2 millones de colombianos que no están afiliados al sistema de salud como tal y el millón de colombianos que hace parte del régimen de excepción. En ese orden de ideas, y es importante aclararlo, la mayoría de los encuestados esperaría uno que se encuentren en los centros más poblados del país, como lo afirma la ficha técnica, y la mayoría también son personas que tienen acceso real a un sistema de salud, que no enfrentan las barreras que enfrentan la mayoría de los colombianos, para tener también un panorama claro de cuál puede ser el acercamiento a la verdad de lo que le apunta la reforma a la salud, que es a llegar a esos territorios más alejados donde las personas más necesitan el sistema de salud. En ese orden de ideas, claro, la nueva EPS sigue siendo la líder en afiliación. Esto no es un dato, digamos, nuevo que nos aporte esta encuesta, pero además podríamos ligarlo con una de las empresas que más genera réditos económicos a nivel nacional, de acuerdo con la revista Portafolio y con el análisis económico que se hace de las empresas que más crecimiento tienen a nivel nacional por cada año, donde la nueva EPS siempre ha estado en el top 10 de las empresas que más crecen. Luego tendría todo el sentido que sea una de las empresas a las que el Estado le gira más recursos públicos para la atención de ciudadanos o de habitantes en el país. Doctor Restrepo, después de esta pregunta que le hicieron a estas personas encuestadas, figura otra que es realmente importante y también es muy importante para que la gente entienda un poco qué diferencia hay entre lo contributivo y lo subsidiado. Por ejemplo, esta encuesta arrojó que el 54% de los encuestados hace parte del régimen subsidiado y el 46% al régimen contributivo. ¿Esto qué puede significar? ¿Qué nos puede decir? Muy bien, José Miguel.
yo quisiera opinar un poco sobre el tema de la ficha técnica y discrepar con el doctor Leal e invitar a revisar la ficha técnica con estadísticos que puedan dar su veredicto en la medida en que lo que uno aprecia en la ficha es que se hizo un diseño muestral muy riguroso que busca encuestar a un grupo de personas que sea representativo del país. Eso no significa que tengan que estar todos los departamentos, todos los municipios y toda la población. Precisamente una muestra significa eso, que con unos procedimientos aleatorios, en este caso en 3 etapas, vamos a seleccionar unas personas que puedan dar su percepción, su opinión, dar su respuesta y que ésta resulte representativa del total de la población. De manera que en principio uno ve que está representada las distintas áreas del país, tanto la urbana como la rural, pero también las distintas regiones. Ahora bien, habría que preguntar ciertamente si la encuesta fue dirigida exclusivamente a quienes estén afiliados al sistema de salud, que ciertamente es algo como el 95% de la población, y por qué no se tuvieron en cuenta los otros. Pero creo pues que eso es bastante secundario. Sobre lo que respecta a Nueva EPS, sin duda es la EPS más grande del país. Tiene más de 10 millones de afiliados. Yo quiero aprovechar entonces para precisar una de las, digamos, inquietudes o realidades que muestra la encuesta sobre lo que es el conocimiento y el reconocimiento del sistema de salud, tanto su configuración general como algunas especificidades. De manera especial lo que respecta a la figura de EPS. Hay una cifra muy alta de personas que dicen no saber qué es una EPS, pero una todavía mucha más alta que dice no saber qué es una IPS. Eh, Ese tamaño de la nueva EPS es en buena parte resultado de la historia. Nueva EPS, tengamos también claro, no es una EPS privada desde lo que significa el fin de lucro. Es una EPS conformada por agentes públicos y semipúblicos, como lo son el gobierno nacional y las cajas de compensación familiar, que recogió la población del Instituto del Seguro Social y que en el camino, en algunos casos de manera forzosa, ha recibido población especialmente del régimen subsidiado. Es la EPS del país que tiene más población del régimen subsidiado. Sobre ese 54% de la población contributiva, perdón, subsidiada, y 46 contributiva, José Miguel, digamos que no coincide exactamente con la cifra real que es muy similar, 51-49, y eso muestra que la encuesta logró llegar a un mayor número de personas del régimen subsidiado, lo cual es positivo en la medida en que se quiere conocer la percepción de esas personas, que son algo como 23 millones de personas afiliadas que no aportan recursos al sistema, pero que reciben los beneficios y están predominantemente en áreas rurales y en las zonas marginales de las ciudades. Doctor Leal, mire, consiguiente con lo que acabó de decir el doctor Restrepo, prácticamente quisieron llegar estas encuestas a las personas que están bajo el régimen subsidiado, que son la gran mayoría, si se puede decir de esta manera. Posteriormente se les preguntó cómo califica los servicios de salud en general. Esta reforma a la salud que quiere proponer el gobierno nacional básicamente quiere mejorar, cambiar, porque son muchas las quejas, muchas las dificultades que han denunciado los pacientes, pero uno va a estas encuestas, y en este caso contratada por la ANDI, y vemos los siguientes datos que los vamos a ver ahí en pantalla. Prácticamente excelente el 34%, aceptable el 39% y 27% dice que el servicio es malo en Colombia. O sea, en conclusión, la gente dice en Colombia la salud es aceptable. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, José Miguel, yo sé que no es un debate de contestar y de responder entre los dos invitados, pero sí quiero contestar un tema importante frente a la ficha técnica de lo que acaba de decir el doctor Restrepo. Efectivamente, hay un sistema muestral que pareciera ser representativo, pero es que es importante tener claridad sobre el panorama nacional y sobre a lo que le apunta la reforma a la salud y sobre esas cifras que se arrojan de una ponderación de lo que es el sistema de salud y muchas otras cifras que tenemos de otros entes donde no son encuestas, sino son realidades
inseguridades jurídicas, como son el número de tutelas por servicios de salud que no están prestando las EPS, pero que deberían estar prestando, que ha venido aumentando año tras año, y además el número de PQRs que hay a nivel de la Superintendencia Nacional de Salud en contra de las EPS, también por servicios que deberían estar prestando. Entonces, por eso es que es importante esa aclaración que yo hacía frente a la ficha técnica. Yo no estoy diciendo que no sea una muestra representativa, estoy diciendo que en los sitios, en los municipios donde se analizó este tipo de encuestas, y lo dice la propia ficha técnica, dice que cubrió 106 municipios de todo el país, 107 si sumamos Bogotá, de los 1.104 que existen. Ahora, de esos 106 que cobijó, 55 hacen parte de los municipios categoría 5 y 6 y 51 hacen parte de los 95 municipios categoría 1, 2, 3 y 4. Los municipios que tienen mejores recursos, que tienen más acceso a sistemas de salud, que tienen hospitales de un mayor nivel y donde claramente el acceso, que es diferente a la afiliación o a la cobertura, como lo ha querido vender el gobierno nacional, es un hecho para muchas personas. Es definitivo que si tú le preguntas a una persona que habita en Bogotá, que habita en Medellín o en las áreas pobladas cercanas como Itagüí, Bello, Florida Blanca, Girón, Piedecuesta, que son los municipios más grandes, municipios de categoría, vuelvo y repito, 1, 2, hasta 3, que son los municipios que se ven reflejados en casi la mitad de la población que es encuestada en este proceso que estamos evidenciando, pues claramente tienen una percepción distinta frente a lo que es un acceso real, y estamos ignorando de pronto en una gran proporción a las personas que lamentablemente en la situación en la que se encuentra en estos momentos el sistema de salud no tienen la infraestructura, no han tenido un acercamiento real, no les llegan ni las encuestas aparentemente para poder valorar lo que realmente es la percepción de salud en esas zonas alejadas, en esas zonas donde sí, puede que para el doctor Restrepo sea despreciable, lo que él valora es un 5%, según tengo entendido yo nada más es un 2% de población que no está afiliada al sistema de salud, pero que son 2 millones de personas que en estos momentos tienen una incertidumbre no solo en cobertura, sino inclusive en afiliación. Es más, no tenemos ni siquiera la caracterización de esa población. Luego, a esas personas es a las que más le está apuntando esa reforma a la salud, porque es llegar por fin a esos espacios donde se pueda hacer una detección temprana y donde no continuemos o no perpetuemos lo que se ha venido presentando, y es que esas personas cuando llegan finalmente a un servicio de salud, a un sistema de salud, cuando son trasladados de ciudad, pues finalmente pueden encontrar un acceso, pero ya es muy tarde para muchas enfermedades, y eso es lo que hemos visto. Frente a lo que él aclaraba de si solo se entrevistaron a las personas afiliadas o no, eso lo dice también claramente la ficha técnica. Frente al diferencial en los porcentajes de afiliación a contributivo y subsidiado, pues hay una cosa muy clara que hay que decir, y es que sinceramente el objetivo de la ley 100, que bajo este modelo de que quienes tengan una formalización laboral subsidien a quienes no tienen una vinculación laboral formal, pues ha sido un fracaso cuando no se ha acompañado de reformas laborales que garanticen una mayor formalización del sector laboral en el país, donde cada vez sean más las personas que trabajan y puedan aportar a un sistema de salud en parafiscales que las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que no pueden, digamos, aportar a este sistema de parafiscales. Eso creo que ha sido como un fracaso también de ese modelo que ha debido ser acompañado de muchos otros sistemas de reformas gubernamentales que lamentablemente pues no fueron aplicadas, y ese es el resultado. Doctor Restrepo, con lo anterior, que es lo que dice el doctor Real, le sumo algo, y es que también le preguntaron a la gente, ¿considera usted que puede acceder al sistema de salud cuando lo requiere? El 73% dijo sí, sí puedo acceder, y el 27% no. Pero hablemos de la zona rural, que es prácticamente lo que ha dicho el doctor Real, que es el objetivo de esta reforma a la salud. Y en la ruralidad dicen, el 79% de los encuestados dice sí, sí tenemos acceso a la salud, y el 21% dice no. Ahí lo estamos viendo en pantalla. ¿Qué podemos decir al respecto? Miguel, yo resumiría todo esto que tenemos de esta encuesta de este modo. De nuevo, como lo han mostrado otros estudios, tanto del ámbito nacional como cuando comparamos a Colombia con el resto del mundo, evidenciamos que el sistema colombiano no es tan malo como muchos están empecinados en mostrarlo, pero tampoco es perfecto. De manera que uno puede mirar las cifras, si no quiere ser objetivo, de alguno de los dos lados, del lado positivo, del lado negativo, debemos mirarlo todo.
La cifra que usted ha dado es tranquilizadora. Sin duda, lo que estamos buscando es que al preguntarle a las personas nos digan que pueden acceder a los servicios. Entonces, la cifra del 73 y la cifra del 79 rural, por cierto, evidencia que no habría diferencia con la zona rural, que quiere insistir, la encuesta es representativa de la zona rural y podemos mirar aquellos municipios de la encuesta para evidenciar que efectivamente, desde el punto de vista estadístico, está dando cuenta de lo que sucede en la ruralidad colombiana. Pero sin duda, tenemos que mirar aquel 27% que nos está diciendo que no pudo acceder o que la atención fue mala. Y ahí es donde debemos focalizar la discusión y las alternativas, cuidando de manera importante que lo que tenemos funcionando, incluyendo la opinión positiva de quienes dicen puedo acceder, de quienes califican como bien el servicio, cuidando que eso se mantenga o mejora y efectivamente focalizar sobre las personas que están evidenciando problemas de acceso, problemas de atención y de calidad. Ahí debe descansar la discusión, que no es exclusivo de la zona rural, es lo que también nos muestra la encuesta. Hay unas poblaciones en todo el país, ahí es donde hay que entrar a escudriñar más la encuesta, si se permite, para mirar, por ejemplo, qué es lo que nos pasa para los distintos regímenes, qué es lo que nos pasa entre las distintas EPS. Cuando uno observa, por ejemplo, estas cifras por regiones, aparece una calificación mucho más positiva en Antioquia que en el resto, y eso puede obedecer al peso que tiene una EPS dominante en Antioquia, que en todos los indicadores aparece muy bien ranqueada. Pero pues, tenemos otras regiones donde la calificación es más baja, entonces tenemos que entrar a mirar cuál es el modelo que están siguiendo las EPS para garantizar el acceso. Doctor Leal, vamos con la siguiente pregunta y acá esto genera de pronto interés dentro de las personas que nos están viendo a esta hora y es cuando se le pregunta a la gente si hay que cambiar cosas en el sistema de salud y pues viendo todo este panorama que en vez de ser negativo, todo indica que es positivo, aparece esta pregunta: ¿considera usted que el sistema de salud debe cambiar totalmente, debe permanecer igual o debe tener algunos ajustes? Debe cambiar totalmente, 32%, que es un porcentaje bastante importante. Debe permanecer igual, 9%, que es bajo, pues teniendo relación a lo que veníamos hablando anteriormente. Y el 58% dice, debe tener algunos ajustes. También de acuerdo con que definitivamente tiene que existir una reforma y tiene que haber precisamente un cambio en el modelo de atención en salud. Y vuelvo, insisto, esa misma afirmación que hacía el doctor Restrepo precisamente frente a Antioquia y la del nivel de satisfacción de la población, pues es reconocer la realidad. La infraestructura en salud para la prestación de servicios de salud, es decir, las IPS, quienes son hospitales, centros diagnósticos, centros de atención, se concentran el 30% de todas las que existen en el país, en Bogotá y en Antioquia. Entonces, claro, quienes tienen posibilidad y cercanía para poder tener una atención, quienes tienen el acceso fácil, real, posible, pues son las personas que seguramente ponderan mejor el sistema de salud. De todas maneras, hay una realidad y esta es una realidad que no se basa en encuestas, que no se basa en muestreos, sino que se basa en las cifras reales de la Corte, que se basa en las cifras reales de la Superintendencia Nacional de Salud, donde sí ha venido aumentando dramáticamente las quejas y las tutelas por servicios que deberían estar prestando en estos momentos las EPS. Que la radiografía que tenemos en estos momentos sea una muestra que para mí ha privilegiado esos centros poblados en los cuales se encuentran cerca los sitios de atención y de pronto los tiempos de espera son menores y a quienes se les ha preguntado son personas que han tenido un acceso real con el sistema de salud, pues eso es lo que también tendremos que debatir para poder evaluar si es veraz o no la información que está prestando en estos momentos esta encuesta. Yo la verdad manifiesto y sigo preocupado porque hay muchos sectores, tal vez los más vulnerados históricamente, a los que no se está teniendo en cuenta a la hora de participar en este tipo de iniciativas que son claramente loables. Yo pienso que mientras mejor conocimiento tengamos de lo que debería ser el sistema de salud, mejor vamos a aportar. Y ahí hay otra realidad y esto también es preocupante porque yo insisto, se realizó en los municipios donde la gente tiene, en su mayoría, donde la gente tiene más acceso a los servicios de salud y es preocupante que la gente haya dado
funciones de las EPS a las IPS y funciones de las IPS a las EPS, que consideren que son dos cosas iguales cuando administrativamente y en prestación de servicios pues son cosas completamente distintas y que también han sido la base para la desinformación frente a la reforma que el gobierno nacional pretende hacer. Entonces creo que eso también es importante aclarar. Doctor Restrepo, ya para finalizar, la pregunta que se tiene ahorita sobre la mesa y que de pronto preocupa a mucha gente y a muchos sectores es si están de acuerdo con desaparecer o eliminar las EPS y que su función sea ejecutada por una entidad pública únicamente. De acuerdo, el 32% y en desacuerdo, el 63%, y no podemos desconocer el 5% que no sabe y no responde. ¿Qué podemos decir al respecto, doctor Restrepo? José Miguel, recordar algo muy importante que esta encuesta revela, como también lo encontramos nosotros en un estudio hace unos años, es la falta de conocimiento y de reconocimiento de nuestro sistema de salud, incluyendo a sus líderes. Muchas personas que ostentan la condición de líderes gremiales, de directivos, de entidades públicas y privadas, no reconocen unos aspectos fundamentales del sistema de salud. Entonces, ni qué decir de los ciudadanos que no tienen tampoco por qué saberlo y que ahora no logramos identificar, por ejemplo, la diferencia entre una EPS y una IPS y no logramos reconocer cómo es que se realiza, por ejemplo, el gasto en salud. No obstante eso, lo que el ciudadano relaciona es que la EPS es la responsable de la prestación de los servicios y efectivamente así es, pero cuando va al sitio de atención debe ser capaz de diferenciar entre EPS e IPS, incluyendo el hecho de tener canal directo con su EPS para manifestar sus inconformidades. Lo que esto muestra entonces es que, y si lo miramos por región, aparece de nuevo que en algunas regiones, si quieren, pues en el área urbana, pero la encuesta no da para eso, de hecho creo que hay mayor aceptación en el área rural, pues habría en principio una convicción de que el modelo de EPS tiene bondades y por eso la discusión que debe hacerse con mucha tranquilidad, con mucha transparencia, que ha faltado bastante porque hasta ahora no se conoce la propuesta oficial, pues se pueda tener claro de cuál es la alternativa. Teniendo claro que necesitamos mejorar el sistema, especialmente en lo que respecta al acceso, a la calidad, a la oportunidad, para lograr que se haga efectivo el goce del derecho a la salud, pues planteemos diferentes alternativas para llegar allá, convencidos que si volvemos a aplicar esta encuesta, los indicadores suban y suban especialmente en las áreas rurales y en las regiones donde ellos aparecen menos ventajosos. Entonces necesitamos conocer esos escenarios, que la gente se le ilustre ante la iniciativa de eliminar las EPS, ¿cómo seguiríamos con la gestión de los servicios de salud? ¿Quién asumiría todos los programas que hoy tienen EPS hacia la promoción, hacia el control de enfermedades, hacia la modulación de la red de servicios? Porque esto no es solamente tema de disponibilidad de servicios. Podemos tener muchos y buenos servicios, pero si la EPS no hace una buena gestión, las personas no acceden. Por eso, la responsabilidad de la EPS que tiene hoy, hay que velar porque la cumpla, incluyendo un asunto muy importante, José Miguel, y cierro con ello, es tener muy en cuenta el tema financiero. Creo que el gobierno no ha mirado con juicio el asunto financiero y estamos asumiendo que la UPC que se está entregando a todas las EPS es suficiente para entregar, para garantizar la prestación de servicios. Ahí se está presentando un desfase que es necesario reconocer. En el evento en que se retiren las EPS del escenario, el problema financiero se agravaría mucho más. Entonces hoy estamos culpando a las EPS. Cuando ellas desaparezcan y se necesiten mucho más recursos para garantizar la atención, preguntémonos entonces de manera anticipada quién va a responder por eso. Pues doctor Leal, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Pues usted menciona algo muy interesante y muy importante para que todos los usuarios que están conectados con nosotros lo tengan en cuenta, y es que aún no se conoce en su totalidad los alcances de esta reforma a la salud. Aunque no se conoce tampoco este texto, ya varios partidos, incluso algunos afines al gobierno nacional, han expresado su preocupación y que van a hacer algunas reuniones para analizar, verificar los alcances que tendría esta propuesta. Prácticamente el pulso está en el Congreso de la República, que será el legislativo que tome la decisión si se hace una reforma o no, y pues bueno,
Sin lugar a dudas estaremos muy pendientes de cuando se conozca este proyecto, o por lo menos lo que sería ese gran borrador, para conocer los alcances de esta iniciativa. Doctor Restrepo, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado, mil gracias, una feliz noche y cordial saludo nuevamente para el doctor Leal. Concejal Luis Carlos Leal, muchas gracias por estar con nosotros. José Miguel, gracias a ti por la invitación, un saludo al doctor Restrepo. Y bueno, si vamos a hablar con el texto, hablemos con el texto, pero también hablemos con esa cifra interesante que manifestaba al final el doctor Restrepo. Los recursos de la salud son públicos de los colombianos, no aumentan por obra y gracia de las EPS. Si hay una EPS que está aportando un solo centavo adicional al 10%, al contrario, que tienen por derecho a quedarse, que nos avise cuáles son esos recursos que hacen falta que están aportando las EPS, porque realmente no existen y ahí también hay un error de información. Hacemos una pequeña pausa, pero no se desconecten de Sala de Prensa, que ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Ricardo, ¿qué tiene hoy en el radar? Saludos para todos en el radar en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Hoy hablamos de un debate que abrió el ministro de Defensa Iván Velásquez y que tiene que ver con el cese al fuego bilateral que desde el 1 de enero de este año inició el gobierno del presidente Gustavo Petro con 4 grupos al margen de la ley. Hablamos de las disidencias de alias Iván Mordisco, de la segunda Marquetalia de alias Iván Márquez, y de grupos particularmente violentos como el Clan del Golfo, que tiene una eminente entonación narcotraficante, y también los Pachenca, similares en la Sierra Nevada de Santa Marta. No se han podido conocer todavía los protocolos que tendrían para garantizar el cese al fuego bilateral. Entre otras cosas, se han producido una serie de actuaciones de todos estos grupos que son eminentemente violatorios de ese cese al fuego, patrullajes en municipios, secuestros de civiles y de militares y otros episodios que han enrarecido el ambiente, y por eso el ministro Iván Velásquez fue el primero en poner sobre la mesa una posibilidad que dice que está estudiando el gobierno del presidente Petro, y es establecer una serie de zonas de concentración en los sitios del país en los que hacen presencia puntualmente estos grupos al margen de la ley. Así, por ejemplo, el Clan del Golfo sobre todo hace presencia en Antioquia, en la zona del Urabá y en el departamento de Córdoba, sería su zona de concentración ubicada en ese sitio. Los Pachenca tendrían justamente la misma posibilidad sobre el departamento de Magdalena y más específicamente en la Sierra Nevada de Santa Marta, mientras que las disidencias de Iván Márquez tendrían algunos puntos en el departamento de Nariño, cerca de Tumaco y en la frontera con Venezuela, al igual que las disidencias de Iván Mordisco, en la frontera por la zona del Catatumbo, en Ocaña y en esa zona, y también en el sur del país, hablando del departamento del Caquetá y del departamento del Guaviare. Esto ha generado toda una serie de controversias porque, aunque el fiscal general Francisco Barbosa dijo que respalda la idea, ya que delimita los ceses bilaterales y no los amplía a todo el país, sino que sería solamente en unas zonas particulares, todavía hay preguntas sobre quién sería el verificador, cuál sería el papel de la fuerza pública en esos sitios, quién vigilaría a qué se dedican esos grupos en esas zonas de concentración que no son nuevas y que algunas han sido exitosas y otras son de ingrata recordación. De mala manera los colombianos recordamos lo que fue la zona de distensión del Caguán durante el gobierno de Andrés Pastrana, cuando las FARC aprovecharon para seguir delinquiendo, así como la zona de concentración de Santa Fe de Ralito con los paramilitares en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Fue exitosa la ubicación de 23 espacios de concentración al final del proceso de paz del gobierno del presidente Juan Manuel Santos con la extinta guerrilla de las FARC. Hoy las comunidades dicen: alzamos la mano, queremos que nos escuchen y queremos que nos den garantías para que esto no se convierta en un multiplicador de la violencia en nuestros territorios. Ricardo, gracias, y hasta aquí Sala de Prensa. Muchas gracias por estar conectados con nosotros. No se desconecten y sigan con toda la programación de Caracol Ahora. Feliz noche.